Bien, este es un video para el trabajo 6 ya de matemáticas de tercer año, acerca de fracciones. Hasta ahora todo lo que hemos trabajado fue primero con naturales, después con enteros. Vimos varias cuestiones, vimos cálculos, vimos ecuaciones, pero ahora nos toca empezar a ver fracciones, algo que siempre ha costado, algo que siempre cuesta trabajar, pero bueno, tenemos que aprenderlo, en realidad esto también sería un repaso, porque yo creo que ya tendrían que haber visto algo de esto en los años anteriores, pero vamos a empezar de bien atrás, digamos, de lo básico, ¿sí? ¿Qué es una fracción? Una fracción es una parte de un entero. Por ejemplo, si tengo la mitad de un chocolate, esa mitad es una fracción. Las fracciones se expresan de la siguiente manera. Por ejemplo, 1/8, que también se lee 1/8, ¿sí? El número que está arriba se llama numerador, es la cantidad de partes que tengo, entre comillas, ¿no? Y el denominador es la cantidad de partes en que está partido el entero, ¿sí? Es decir, en cuántas partes se divide. Por ejemplo, la fracción que anotamos recién, que se lee 1/8, podría representar, por ejemplo, una porción de pizza, ya que está partida en 8 partes y tenemos una porción, ¿sí? Imaginémonos una pizza, creo que todos conocemos lo que es una pizza y que generalmente se divide en 8 porciones, ¿sí? Se puede dividir de otra manera, por supuesto, pero lo más común es que se divida en 8 porciones. Cada una de esas porciones sería 1/8, ¿sí? Porque la pizza está dividida en 8 partes iguales. Lo importante es que las partes sean iguales. Otro ejemplo, imaginemos que tenemos este que es un hexágono, ¿sí? Eh, que está dividido en 6 partes iguales, 6 triángulos iguales, ¿sí? Y están sombreadas 2 de esas partes, ¿sí? Entonces, eso representaría 2/6, ¿sí? 2 partes de las 6 en que está dividida el, el hexágono, ¿sí? Eh, Como dice ahí, por ejemplo, esta figura está partida en 6 partes y de las 6 partes tomamos 2. Bien, creo que hasta ahí eso yo creo que lo tendrían que haber visto. No vamos a detenernos más en esto. Ahora, hay algunas cuestiones importantes. Fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son dos fracciones que representan la misma cantidad. Dada una fracción cualquiera, se obtiene una fracción equivalente, eh, se obtiene una equivalente a esta multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, eh, si yo tuviera la fracción 1/3, estoy acá, ¿sí? Multiplico numerador y denominador por 2, ¿sí? Lo multiplico por 2. La fracción sería 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2/6, que es equivalente a 1/3, ¿sí? O sea, cada vez que yo multiplico numerador y denominador por un mismo número entero, ¿sí? Se va a obtener una fracción equivalente. Algo muy importante para verificar si dos fracciones dadas son equivalentes, simplificando una de ellas, se tiene que obtener la otra fracción. Es decir, primero multiplicamos por 2 1/3, ¿no? Quedaría 2 arriba, 6 abajo, 2/6, ¿sí? Pero también puedo hacer lo siguiente, esto que está acá, ¿sí? Volver para atrás simplificando. ¿Cómo se simplifica? Dividiendo por un mismo factor el numerador o el denominador. Entonces, también dividiendo se obtiene una fracción equivalente. En este caso yo divido, como 2 y 6 son múltiplos de 2,
¿sí? Me queda un 1 arriba y un 3 abajo. Resultado es igual a 1/3, ¿sí? Fíjese cómo lo podemos ver gráficamente esto. Imaginémonos lo siguiente. Si yo al hexágono ese que tenía hoy lo divido en 6 triángulos iguales, tomo 2, me quedaría 2/6. Pero también lo podemos ver de esta manera. Aunque parezca una figura que es distinta, es también un hexágono. Esta es una ilusión óptica, ¿no? Si yo lo divido en 3 partes iguales, que en este caso serían rombos, ¿está bien? Lo que está sombreado acá, aunque parezca distinto, es exactamente lo mismo, pero acá representa 1/3, porque está dividido en 3 partes. Si ustedes superponen estas dos figuras, van a ver que este rombo es exactamente igual que estos dos triángulos, ¿sí? También entonces se puede comprobar gráficamente que es lo mismo, ¿está bien? Por otro lado, se pueden obtener, dice, también se pueden obtener fracciones equivalentes dividiendo numerador y denominador por el mismo número. En realidad estamos diciendo lo mismo que hice acá, ¿sí? Acá está explicado lo que sí dije acá. Si yo divido por 2 en este caso, obtengo 1/3, que es una fracción equivalente, ¿sí? A eso último lo vamos a llamar simplificación de fracciones, ¿sí? Cuando hablemos de simplificación de fracciones, significa dividir numerador y denominador por un mismo factor. La pregunta es, ¿siempre se pueden simplificar fracciones? No siempre. Tengo que encontrar un divisor común para los dos, para tanto el numerador como el denominador. Perdón que no me salía. Bien, avancemos y veamos unos ejemplos más de esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 12 sobre 18, esperen que voy a borrar todas estas rayas. Vamos a ir más arriba si podemos ocupar más y no tengo que andar corriendo la hoja. Si yo tengo 12 sobre 18, esa es la fracción original, ¿sí? Primero me fijo, 12 es múltiplo de 2, sí. ¿Es múltiplo de 18? Sí, entonces se pueden dividir por 2. Divido 12 dividido 2 me queda 6, divido 18 dividido 2 me queda 9. Ahora fíjense, me quedó 6 novenos, 6 arriba y 9 abajo. Me vuelvo a preguntar, ¿tienen un divisor común 6 y 9? Sí, son múltiplos de 3, por lo tanto se pueden dividir por 3. Están en la tabla del 3 los dos, entonces se pueden dividir por 3. Entonces ahora, en lugar de dividir por 2, divido por 3. 6 dividido 3, 2. 9 dividido 3, 3. O sea que finalmente obtengo 2/3. ¿Sí? 2/3 es equivalente a 12 sobre 18. ¿Sí? Esto también, si uno se hubiera dado cuenta, y eso es bueno para acelerar los cálculos, que se podría haber hecho de una vez, ¿sí? Directamente dividiendo por 6 las dos fracciones. Perdón, el numerador y el denominador de 12 sobre 18. Fíjense, si yo divido a 12 dividido 6, obtengo 2. Si yo divido 18 dividido 6, obtengo 3. O sea que en un solo paso de simplificación, yo llego a 2/3. Nosotros hicimos primero por 2 y después por 3. ¿Y 2 por 3 cuánto es? 6. O sea que hubiera sido lo mismo directamente dividirlo por 6. Si se dan cuenta de esas cosas, van a poder hacer los cálculos más rápidos, las simplificaciones más rápidas, ¿sí? Bueno, ahí está explicado. En este caso, como 2 y 18 se puede dividir por 2 y por 3, se lo divide sucesivamente por estos números, obteniéndose finalmente la fracción equivalente a 2/3. Y esto es muy importante, que es irreducible. ¿Qué significa que una fracción es irreducible? Que ya no se puede simplificar más. No voy a encontrar ningún número común, un divisor común que pueda dividir a 2 y a 3. No hay. Es decir, ya no se puede simplificar. Cuando llegamos a ese punto, decimos que la fracción es irreducible, ¿sí? Es muy importante que sepamos cuándo llegamos a ese punto, por ir probando hasta que nos demos cuenta
de que ya no se puede dividir más, ¿sí? Ir probando, buscar valores y cuando ya no se puede, no se divide más. Bien, ahora lo que tenemos que empezar a hacer son las operaciones y acá se empieza a complicar todo. Denme un segundo que se me enredó el auricular en los lentes. En vivo pasan estas cosas. Ahí estamos. En realidad no sé para qué lo tengo porque no tengo nada que escuchar. Por costumbre y para que el micrófono me quede a la altura de la boca y entonces me pueden escuchar mejor. Nada más que por eso, ¿sí? Porque del otro lado sé que hay gente escuchando y viendo ahora, pero en este momento no la hay. Después sí. Bien, sigamos. Vamos a empezar justamente por la operación que más le cuesta a todo. Es una lucha esto. Es una lucha que logren entender suma y resta de fracciones. ¿Sí? Vamos a intentarlo todas las veces que sea necesario y ahora lo vamos a intentar una vez más. Capaz que el año que viene lo tenemos que volver a enseñar de nuevo, pero tenemos que aprender a hacerlo. ¿Sí? Tenemos que aprender a sumar y restar fracciones. La mecánica, o sea, la forma para sumar y restar fracciones es la misma que igualmente vamos a ver un ejemplo para cada caso. ¿Sí? Ahora, yo quiero decir algo acá antes de eso. No hay una única manera de resolver fracciones. Primero, hay algo que acá no está. Me acabo de dar cuenta que no está, pero después lo voy a poner, porque también, en realidad, porque es muy sencillo, ¿sí? Cuando los denominadores son los mismos, ¿sí? Cuando los denominadores son los mismos, déjenme adelantar un poco esto para ver un ejemplo, ¿sí? Esperen que borro todo, ¿sí? Es muy fácil cuando los denominadores son los mismos, ¿sí? Por ejemplo, sería el caso de... Denme un segundo que no me corre bien esto. Ahí estamos. Ahí. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, en el punto 2, yo voy a los ejercicios directamente. Después voy a agregar algunos ejemplos en el trabajo para que ustedes los tengan. Si yo tengo 1/8 más 3/8 más 5/8, por ejemplo, se suman los numeradores y se mantiene el mismo denominador. O sea, si yo sumo, total esto se va a borrar, así que después no importa que yo les haga el ejercicio que tenían que hacer ustedes, porque después queda borrado, ¿sí? Si yo sumo entonces 1/8 más 3/8 más 5, hago 1 más 3, 4, más 5, 9. O sea que el resultado de este sería 9/8, ¿sí? Así sucesivamente. Si es resta, exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tuviera 7 menos 3 más 1, perdón, 7 sobre 12 menos 3 sobre 12 más 1 sobre 12, se hace 7 menos 3, 4, más 1, 5 sobre 12. El resultado de esto sería 5 sobre 12. ¿Sí? Ahí lo que estoy viendo que está mal la numeración, o mejor dicho, los puntos. Empieza por la G y después sigue la D, está todo al revés. Después lo voy a arreglar eso también. No se preocupen que va a estar bien en el apunte que les voy a mandar. ¿Sí? Entonces, por eso no lo puse, además de haberme olvidado, porque es muy fácil hacerlo cuando los denominadores son iguales. Pero lo más complicado, y en eso me quiero detener para que no se haga largo este video, es cuando los denominadores son distintos. Ahí viene el gran problema con las fracciones. Y como yo le estaba empezando a decir, antes de pasar a ese tema, es cuando nosotros queremos resolver una suma o una resta de fracciones, es lo mismo, no hay un único método. ¿Sí? Yo voy a enseñar uno
que es con el que yo aprendí aún cuando estaba en la secundaria. Pero sé que han aparecido otros métodos, como fracciones equivalentes, como multiplicaciones cruzadas. Si ustedes lo aprendieron de otra manera, yo voy a enseñarles una sola manera, pero si lo aprendieron de otra manera, les resulta más fácil y les da lo mismo, que es lo más importante, o sea, el mismo resultado, entonces háganlo como ustedes lo aprendieron, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 1/3 más 4 sobre 5, ¿sí? La forma de poder trabajar con eso es, primero, el paso 1 es hallar el denominador común, ¿sí? Que es el MCM, o sea, mínimo común múltiplo, esas son las siglas MCM, entre 3 y 5. ¿Qué era un mínimo común múltiplo? ¿Sí? Era el número más chico que se puede dividir por, en este caso, 3 y 5. ¿Sí? A ver, en este caso es 15, ¿sí? Pero no caigan en la trampa de pensar que es fácil, 3 por 5. No siempre es así. No siempre se multiplican los denominadores y ese es el denominador común. No, lo que yo tengo que ver es cuál es el MCM, cuál es el número más chico que se puede dividir por 3 y por 5. En este caso es 15, ¿sí? Pero a veces cuando hay números más chicos divisores, para otros ejemplos los vamos a ver, que más chicos que multiplicar los dos números, ¿sí? Los dos denominadores. En este caso es 15. Bien, ese es el denominador común, que es lo primero que ponemos acá. Abrimos una raya divisoria de fracción grande para empezar a trabajar. Paso 2, operar. Del otro lado del igual, ¿sí? Hacemos una raya de fracción, lo que acabo de decir. Y en el denominador escribimos el denominador común. Acá está hecho, 15. Y atención con esto. Dividimos el mínimo común múltiplo por el denominador de la primera fracción y multiplicamos por el numerador de cada fracción, ¿sí? Vamos por partes. Dividimos por el denominador de la primera fracción, o sea, dividimos por el de abajo. Ustedes tienen la forma de trabajar, de verlo de esa manera. O sea, acá hay una flecha, ¿la ven? 15 lo dividimos por 3. ¿Está bien? En este caso, 15 dividido 3 es 5, ¿sí? Y segundo, multiplicamos ese resultado por el numerador de la fracción. En este caso, entonces sería 15 dividido 3, 5 por 1, esto está puesto acá abajo, ¿cuánto me da? 5. O sea que el primer número que va a aparecer en el resultado es 5, ¿sí? Acuérdense siempre de esto porque todo el mundo, hasta sexto año, me siguen preguntando. Se divide por el de abajo, si se divide por cada denominador, se multiplica por cada numerador. Hago la cuenta de nuevo. 15 dividido 3, 5 por 1, está hecho acá, 5. ¿Sí? De la misma manera, creo que está un poco más adelante esto, hay que hacer con la segunda fracción. ¿Sí? Denme un segundo. Sí, estaba en la otra hoja. ¿Sí? Esperen que borro esas rayas que me quedaron ahí. 15 dividido 5 ahora, ¿sí? Me va a dar 3. Esperen un cachito que marco eso. 15 dividido 5, ¿sí? Dividido 5 me va a dar 3. Ese 3 se multiplica por el 4 de arriba. Está puesto acá. 3 por 4, 12. O sea que me queda, además del 5 que ya había puesto, ahora aparece un 12. De vuelta, 15 dividido 5, 3 por 4, 12. ¿Sí? ¿Está bien? Todas esas rayas están hechas para que traten de entender mejor, pero si no les sirve esas rayas, esas flechas y todo eso que hay ahí, si no les sirve para entender, entiéndanlo con lo que les estoy explicando, ¿sí? Lo hago de una sola vez, otra vez, para que quede claro. 15
dividido 3, 5. Por 1, 5. Es este 5 que está acá. 15 dividido 5, 3. Por 4, 12. Por último, bueno, no por último, repetimos los mismos pasos para la segunda fracción. O sea, hacemos lo mismo. Lo que vamos a hacer, dividimos el MCM por el denominador de la segunda fracción y volvemos a multiplicar el resultado por el numerador de la fracción. ¿Sí? Lo que viene ahora es el resultado final. ¿Sí? El resultado final es, borremos las rayitas, paso 3, sumar el numerador del resultado. O sea, a mí me quedó acá 5 más 12. 5 más 12 es 17 sobre 15. Ese es el resultado final. ¿Sí? Lo marco por las dudas. 17 sobre 15. El 17 surgió de sumar estos resultados que me había dado de antes. 5 más 12. ¿Sí? Ahora, ya está. Como dice acá, eso ya está. ¿Sí? Ahora, resolvamos una resta. Es igual, solamente que restamos, obviamente. Pero acá hay otra cuestión. Está bueno este ejemplo porque acá se ve lo que les había dicho acerca del MCM. Yo tengo 3/4 menos 1/6. ¿Sí? Si yo quiero sacar el denominador común como hice antes, yo podría hacer 4 por 6. ¿Sí? 4 por 6 es 24. Es divisor. ¿Sí? Pero no es el mínimo. Es múltiplo, perdón, de 4 y 6. Pero no es el mínimo. ¿Sí? Sino que hay uno más chico. ¿Cuál? El 12. ¿Sí? Es el número más chico. Miren, yo les voy a enseñar, les voy a mostrar el método que seguramente ustedes le enseñaron para sacar el MCM, que es lo que se hace factorear los denominadores. En este caso, ¿se acuerda? Se divide por 2, se divide en factores primos, eso da 2, después me queda dividido 2 de vuelta y finalmente siempre me tiene que quedar 1 al final, ¿sí? Eso se hace con los dos denominadores. En este caso el 6 se divide por 2, ¿sí? Eso me da 3 y después dividido 3 me da 1, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, para sacar el MCM, nosotros lo que hacíamos era tomar cada factor que aparecía, todos, y el que se repetía se ponía la mayor cantidad de veces que apareciera, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el MCM estaría formado por, acá tengo 2, 2, 2 veces 2, digamos. Acá también tengo un 2, pero una sola vez. Entonces me quedo con el que tiene más cantidad de veces. 2 por 2, que se puede poner 2 a la 2. Es exactamente lo mismo. 2 elevado a la 2. Por otro lado, aparece un 3. Aunque aparezca una sola vez, hay que incluirlo también. ¿Sí? El 3 hay que incluirlo. Como es la única vez que aparece y es a la 1, no tengo ninguna duda. Tiene que ir un 3 a la 1, o sea, 3 solo. Y ahí está. 2 al cuadrado es 4 por 3, de ahí sale el 12. ¿Sí? Ese es el método que ustedes seguramente aprendieron y que todo el mundo aprendió para sacar el MCM. No es tan necesario hacerlo. Muchas veces al tanteo uno puede darse cuenta enseguida cuál es el MCM. ¿Sí? Yo tengo 4 y 6, me pongo a pensar, ¿cuál es el número más chico que se puede ir por 4 y por 6? Y empiezo a probar ahí. Bueno, ya podría ser 4 por 6, 24, pero no, puede haber uno más chico. Me fijo, tanteo, 16, 14, hasta que empiezo a tantear y digo 12. ¿12 se puede ir por 4? Sí, perfecto. ¿12 se puede ir por 6? Sí, perfecto. ¿Es el más chico? Sí, es el más chico. Entonces me quedo con ese 12 y listo. ¿Sí? Bien. Bien. Primero hallamos el MCM, que es 12, ¿sí? Esperen que borro todo para que no me quede feo.
y avanzamos un poquito más. Bueno, acá están otra vez las mismas rayas, pero bueno, vamos a evitarlas un poco para no hacer demasiado lío. En este caso, lo que yo hago, voy a ir directamente al resultado final. A ver, acá está. Yo tengo denominador común, 12. Acá están todos los pasos por las dudas, ¿sí? Pero voy a ir acá para no perder demasiado tiempo. Ustedes pueden leerlo paso por paso, todo el resto. Dijimos que el denominador común era 12, ¿sí? Entonces, yo hago 12 dividido 4, igual que antes, ¿no? Como en la suma, divido por el de abajo, me queda 12 dividido 4 es 3, multiplico por el que está arriba, 12 dividido 4, 3, por 3, 9. ¿Sí? Después, 12 dividido 6, ¿sí? Me da 2. Multiplicado por el 1 que está arriba, 2. Acá está ese 2. Y queda, por supuesto, como era una resta, respeto esa operación y pongo menos acá. Finalmente hago 9 menos 12 y me da 7 sobre 12. ¿Sí? Creo que con eso lo van a entender. Ahí arriba están todos los pasos con flechas y un montón de cosas más para que se recuerden. Eso es más que nada para que si no se acuerdan cómo se hacía, siempre relean esas ayudas de memoria que hay ahí para que sepan, para que recuerden lo que como vuelvo a decir, lo que siempre se olvida. Se divide por el de abajo, se multiplica por el de arriba. Se divide por el de abajo, se multiplica por el de arriba. Es casi como un versito, porque se lo olvidan y lo hacen al revés. Multiplican por el de abajo y dividen por el de arriba. Y siempre tienen esa duda. ¿Está bien? Bien, creo que con eso es lo que tendríamos que hacer en esta primera parte de fracciones. Hay un ejercicio primero de simplificación. Acá lo único que tiene que hacer es simplificar todo lo que se puede en las fracciones, ¿sí? Por los números que más puedan, ¿sí? Hasta llegar a una fracción irreducible, es decir, una fracción que ya no se puede dividir más. Tengan cuidado y les doy algunas ideas. A ver, siempre se divide por los números primos, ¿sí? Yo les quiero contar, y por ahí anótenlo si quieren. A ver, los puedo escribir acá. Sirve mucho saber cuáles son los primeros números primos, que son los que siempre vamos a usar para simplificar fracciones. Los primeros números primos son el 2, el 3, ¿sí? El 5, ¿sí? El 7, ¿sí? El 11, ¿sí? Y podemos agregar uno más, el 13. Esos son los primeros números primos. Recuerdo, ¿por qué son números primos? Los números son números primos porque solo se pueden dividir por uno o por sí mismos. No se pueden dividir por ningún otro número. Esos son números primos. Después el que seguiría sería el 17, pero ya no creo que nos aparezca una posibilidad de simplificar dividiendo por 17. Pero 2, 3, 5, 7, hasta 11 puede aparecer. ¿Sí? Les tiro esa idea para que ustedes vayan viendo. ¿Por cuál se puede dividir ¿Por cuál se puede dividir numerador y denominador? Y vamos probando. ¿Sí? Esa es la idea. Con esos números, nada más que con los que indiqué ahí. Los borro. ¿Sí? Y va a ser fácil para poder acordarse ustedes de esos primeros números. Después, esto ya lo vimos, me salteé porque son sumas y restas de igual denominador, eso no tiene mucha ciencia, no es muy complicado. Suman o restan los numeradores, ¿sí? Y se mantiene el mismo denominador, ¿ok? Suman los numeradores y queda el denominador, el mismo denominador, ¿sí? La resta lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Se restan y se pone el denominador, el mismo denominador. ¿Está bien? A veces hay combinaciones de sumas y restas. Acá, por ejemplo, bueno, justo
lo puse como ejemplo. Este ejercicio que está arriba, que no es el A, está mezclado, vuelvo a decir los números estos. El A, digamos, tiene los números, tiene una resta primero y una suma después. Como ya les dije, se hace 7 menos 3 y después más 1. Lo que dé sobre 12. Y finalmente en el punto 3, ahí tienen lo que acabamos de ver con detalles, ¿sí? Sumas y restas, pero con diferente denominador. Ahí tienen que seguir los pasos que vimos antes. Sacar el MCM, dividir por el de abajo, multiplicar por el de arriba de cada fracción. Lo repito muchas veces para que se les grabe. Acá también están mal puestas las letras, las tengo que acomodar. Quedaron al revés. Hay una cuestión. Aparece por acá, por ejemplo, 2 ejercicios en el que hay 3 fracciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay 2 formas. Una es tomarlo por partes. Es decir, por ejemplo, primero sumar 1/8 más 2/3. En este caso, saco el denominador común, divido por cada denominador, multiplico por cada numerador, ¿sí? Y me va a quedar una fracción de todo esto. Esa fracción le resto 1/4, menos 1/4, ¿sí? Le resto. Y otra vez vuelvo a sacar el denominador común, ¿sí? Esa es una manera. La otra es hacerlo todo de una sola vez. O sea, sacar el MCM de 8, 3 y 4, buscarlo, cuál es el número más chico que se puede dividir por 8, por 3 y por 4, y después, en un solo paso, abro una línea larga, porque bueno, son 3, ¿sí? Pongo el denominador común, no se los quiero decir, quiero que lo piensen ustedes, ¿sí? Pongo el denominador común y después divido por el primer denominador, multiplico por el primer numerador. El resultado va ahí. Después, divido por el segundo, divido por el de abajo, multiplico por el de arriba de la segunda fracción. El resultado va ahí. ¿Sí? Y por último, divido por el último denominador y multiplico por el numerador de esa fracción. Van a haber 3 resultados. Se respetan los signos, o sea que acá iría un más, ¿está bien? Y acá iría un menos, porque eran el más y el menos que estaban aquí. ¿Sí? Ah, y una cosa que no dije. Cuando terminemos el resultado que me dé, tengo que ver si se puede simplificar. Simplificar, hay que simplificar siempre. Tenemos que aprender. Esa es una pregunta que me hacen siempre. Profe, ¿hay que simplificar siempre? Sí, porque cuando simplificamos vamos a trabajar con números más chicos y eso siempre es bueno, ¿sí? Se me complican menos las cosas cuando yo trabajo con números más chicos. ¿Está bien? Esperen que voy a... Se me fue la barra. Perdón, cerré el micrófono sin querer. Denme un segundo. Se me fue la barra de herramientas. Bueno, no importa, si igual ya terminamos. Lo que les quería decir es que si les da una fracción que se puede dividir por el mismo factor arriba y abajo, hay que hacerlo. Eso se hace siempre en todas las operaciones. ¿Sí? En todas las operaciones yo tengo que dividir, simplificar los resultados, ya sea suma, resta, como vimos ahora, o cuando veamos más adelante multiplicación y división. Bien, eso es todo por hoy, por esta clase, mejor dicho, por este trabajo. Voy a acomodar esas letras que quedaron mal, ¿sí? Que no me había dado cuenta. Y bueno, también voy a agregar algún párrafo acerca de la suma y resta de denominadores iguales, que es muy fácil, pero por las dudas lo voy a agregar. Bien, eso es todo. Y espero que puedan hacer este trabajo. Por supuesto, como siempre, pueden consultarme todo lo que necesiten a través de
del grupo, o mejor dicho, en forma personal, ¿sí? Mejor que directamente a mi contacto me preguntan y trato de ayudarlos en lo que se pueda. Hasta la próxima, nos vemos.